Gracias Inés. Irene, perdón. Recién acabo de hablar con Inés Betem de Consejo. Eh, Recién acabo de hablar con Inés Betem de Consejo. Lo voy a estar viendo grabado porque ahora estoy en la ruta, así que no creo llegar. Te mando un abrazo, gracias por tenerme en cuenta.
Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo les va? Hoy estamos empezando esta nueva edición de AfterTech de la Cámara. Buenas tardes, perdón que tenía muteado. Hoy empezamos la nueva edición de la Cámara, así que vamos a comenzar con nuestro presidente, que les va a decir unas palabras y después comenzamos. Perdón. No estamos pisando. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por sumarse. Yo soy Mariano Sean, soy el presidente de la Cámara Argentina y presidente de Fabricaciones Digitales y también soy el fundador de la empresa Printer. Bueno, para quienes no conocen la Cámara, no están tan interiorizados, la Cámara es una asociación de empresas y personas que se dedican a la manufactura aditiva. Uno de los beneficios que damos siempre a todos nuestros socios es el congreso que se hace todos los años. Bueno, por las razones que todos conocemos, por la pandemia, este año no es posible hacerlo, por lo cual hemos armado este ciclo que arrancamos hoy. El ciclo de seminarios se llama AfterTech. La idea de estos seminarios es que nuestros socios puedan presentar sus empresas, productos y servicios y que nos cuenten qué están haciendo, qué novedades hay en sus respectivos sectores. Esto va cambiando continuamente, por lo cual es importante mantenernos actualizados. Bueno, esa es la breve presentación, la breve introducción, y ahora le devuelvo la posta a Irene, que nos va a presentar la primera empresa. Bueno, hoy vamos a hablar de impresión 3D de células humanas. Vamos a presentar a Adén Díaz Nocera, oriundo de San Carlos de Bariloche. Adén es técnico en electrónica y ha cursado estudios superiores en ingeniería biomédica y medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Es fundador y CEO de la empresa LifeSea, con 7 años de trayectoria en la Argentina, dedicada al desarrollo de sistemas de bioimpresión 3D y tecnología para investigadores. Adén ha disertado en eventos nacionales e internacionales sobre la bioimpresión, participa como docente en esta temática en la carrera de biotecnología de la Universidad Nacional de Córdoba y ha dictado distintos cursos de impresión 3D para investigadores, organizados por LifeSea. Bueno, Adi, aparte de ser una gran persona y amigo personal mío, nos va a dar nos acompaña junto a una investigadora que es Valeria Sararols. Gracias por estar y espero que sí que disfruten y puedan aprovechar a Adi, pueden hacer consultas después. Cuando termine vamos a abrir el espacio al chat, que para eso está Mariano moderando, y también les voy a contar de que la semana que viene, el viernes 25, va a estar la empresa AMS con impresión 3D en metal, todo lo que es postproceso y acerca de todo ese fascinante mundo de la impresión 3D de metal. Desde los órganos pasamos a impresión 3D de metal la semana que viene. Bueno, los dejo con Adi. Gracias, Ire. Muchas gracias a la Cámara por el espacio. Como comentaba la Ire, mi nombre es Nocera, soy actualmente el CEO de la compañía LifeSea, una compañía que está y nos dedicamos principalmente a lo que es desarrollo de sistemas de bioimpresión 3D o impresión 3D con materiales biológicos. Esto cabe destacar que todavía está en etapa de investigación y enseguida se empieza a compartir la pantalla. Acompañándonos está también Valeria Sararols, así que gracias Vale por participar también. Ella está en La Plata y es parte del equipo en el área de... Vamos a compartir en un segundo la pantalla. Bien, les hago la intro. Live se compone de un equipo interdisciplinario de profesionales de diseño industrial, ingeniería, materiales, ciencia de los materiales, la parte más médica de imágenes médicas
y esperamos próximamente meternos ya en la parte de aplicación en lo que es profesionales de la salud también. Enseguida compartimos la pantalla. La presentación que vamos a dictar actualmente la van a poder encontrar también en la página nuestra y en la página de la cámara seguramente, así que cualquier cosa van a poder chusmear por ahí todo lo que vamos a presentar. Igualmente en YouTube también hemos publicados los protocolos a los que vamos a hacer referencia hoy también. Bien, Ire, ¿querés confirmarme si se ve ahí? Ahí te digo, ahí está perfecto. Fantástico. Bueno, como les comentaba, el equipo se compone de profesionales que tenemos una parte acá en Córdoba, otra parte en La Plata, una en España que próximamente esperamos que esté volviendo, y tenemos gente desde la parte de legales, recordemos que estamos en el área de salud, de la parte de comunicación, de diseño, de ingeniería, de materiales, diseño gráfico, industrial, administración, un poquito de todo. Y son justo tecnologías que requieren un trabajo colaborativo entre disciplinas que por lo general suelen estar como muy eclipsadas una de la otra. Nosotros como empresa nos dedicamos al desarrollo de tecnologías como la videoimpresión 3D, que es lo que vamos a comentar hoy, la parte de microfluídica también, que vamos a hacer una breve reseña de eso, y estamos trabajando hacia lo que son sistemas automatizados para terapias avanzadas o lo que se conoce como terapias celulares. Bien, como empresa muchas veces nos definimos como una mezcla entre empresa e instituto de investigación, y justamente como los usuarios de las tecnologías que desarrollamos son centros de investigación aquí en Argentina y fuera del país, hacemos este tipo de vinculaciones, de colaboraciones en producción de papers para revistas académicas, de presentaciones en congresos, etcétera, todo en colaboración con distintos institutos del CONICET. En este marco se han participado dentro de la empresa y actualmente justamente hay 2 futuras ingenieras biomédicas haciendo su tesis dentro de la empresa. Hemos acompañado estos proyectos finales de grado, presentaciones en conjunto en congresos, y estamos súper abiertos también si hay investigadores e investigadoras en la audiencia a sumar nuevas líneas de investigación aplicando la impresión 3D como herramienta dentro de esas líneas. Estas publicaciones también las pueden ver en la página web lightc.tech. Acá le paso la palabra a la Vale, que calculo que está ahí presente, para que les comente un poquito de las distintas tecnologías en lo que es manufactura aditiva. Te interrumpo un poquito, Valeria. Si podés hablar un poco más fuerte porque no se te escucha. Sí, sí, tendrías que acercar un poquito más, vos te tendrías que acercar más al micrófono. Gracias. Bien, entonces, retomando las tipologías, comenzamos nuevamente con PolyJet, que entonces se basa en la inyección sectorizada de fotopolímeros sobre una platina, que se solidifican por la acción de una luz ultravioleta a medida que se depositan en pequeñas gotas. El proceso de láser selectivo consta de una batea de polvo plástico o metálico, que luego de ser nivelado es unido en su superficie mediante la acción. En el caso de bioprinting, nos encontramos con varias tipologías también que veremos más adelante,
importante destacar que sumamos el uso de la tecnología de impresión que incorpora células viables para producir un tejido para cirugía reconstructiva. Ahora bien, ¿cómo es el flujo de trabajo? En principio, a partir del estudio de un paciente, como por ejemplo una computada o una resonancia magnética, podemos procesar la información de la anatomía del paciente con distintos softwares que nos permiten seleccionar el estudio con herramientas de edición para extraer la zona anatómica de interés. Esta reconstrucción o modelo 3D lo imprimimos con impresión 3D, es lo que se conoce como Bien, gracias, Vale. ¿Se escucha bien ahí? Ahí ya tuvimos comentarios de hablar un poquito más fuerte, así que vamos a arrancar. Gracias, Vale, por la intro. Vamos a seguir en ese flujo de trabajo y ahora cuando empezamos a trabajar en la bioimpresión 3D, vamos a necesitar no solamente las imágenes del paciente o de la paciente, sino también sus células. ¿Cuál es el objetivo de la bioimpresión 3D? Justamente la generación de estructuras tridimensionales con materiales biológicos, ya sea incorporándolos después del proceso de bioimpresión o durante el proceso de impresión. En este caso, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, generar un órgano o tejido, si quisiéramos hacer piel, por ejemplo, necesitaríamos partir de células del paciente o de la paciente para que ese constructo, una vez implantado, no genere rechazo o disminuir esas probabilidades, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es la toma de esas células a través de una biopsia, y ahora vamos a plantear un poquito ese tema, y por otro lado, generar lo que se conoce como una biotinta, que es básicamente el cartucho de esta bioimpresora 3D. Al trabajar todo con material biológico y en condiciones de esterilidad, estas biotintas van a estar cargadas en jeringas tradicionales. Finalmente entramos a una etapa de configuración y estrategia de impresión, incluso la elección de cuál de estas tecnologías que mencionó la Vale recién vamos a usar en función de la estructura que queremos reemplazar o reconstruir. ¿Qué pasa con el tema de las células? Si nosotros queremos fabricar o construir un órgano complejo que se comprende de distintos tejidos, por ende, distintos tipos celulares. Idealmente, nosotros deberíamos hacer una biopsia y obtener todos esos tipos celulares del paciente o de la paciente. Hay una forma de evitar eso, que es justamente utilizando células pluripotentes o células conocidas como células madre. Entonces, esas células son las células a partir de las cuales se generan los distintos tipos celulares. Y naturalmente, nosotros partimos, todos nuestros tejidos parten de estas células madre. ¿Qué es lo que pasa? Por lo general, la fuente, una fuente muy conocida, por ejemplo, de células madre, es el cordón umbilical, ¿sí? Y ahora está bastante de moda guardar el cordón umbilical, está bastante en uso, de los recién nacidos. ¿Qué es lo que pasa con los que ya somos adultos, que no era tan conocido ese método cuando nací? Por suerte, no tenemos problema con eso, a partir de la existencia de la técnica conocida como IPSC, o células pluripotentes inducidas. ¿Qué implica esto? Que la pluripotencia o esta capacidad de las células de convertirse en distintos tipos celulares, se la podemos inducir a una célula que ya estaba diferenciada. Por ejemplo, tomar una célula de grasa o de tejido adiposo y convertirla en una célula de otro tipo, como muscular, por ejemplo. Esa es la técnica que nos permite no estar limitados a tener que hacer biopsia de todos los tipos celulares que necesitamos para construir ese órgano o tejido. Finalmente, cuando tenemos por un lado la estructura tridimensional o la geometría de lo que queremos reemplazar o reconstruir, y a su vez tenemos el material con el que lo queremos hacer, podemos entrar a la etapa de bioimpresión 3D. Les recomiendo que busquen en la página web o en YouTube los protocolos que hemos subido de bioimpresión 3D, para que vean cómo es la preparación de la tinta, cómo es el armado y cómo se hace dentro del laboratorio este proceso que a veces parece medio futurista. Lo que vemos acá son los sistemas de bioimpresión 3D que desarrollamos acá en Leipzig, desarrollados 100% en la Argentina, y lo que vamos a entrar ahora son en tres aspectos fundamentales de la bioimpresión 3D, que son los materiales que usamos para imprimir, las tecnologías que podemos usar para crear estas piezas tridimensionales y los métodos para hacerlo en el laboratorio, ya entrando en la parte de trabajar con material biológico. Los materiales más utilizados son
los que tenemos listados acá. Alginato, por lo general, se utiliza bastante porque tiene la propiedad de que puede ser cross-linkeado. Esto quiere decir que cuando una solución de alginato la combinamos con otro material, gelifica, ¿sí? Endurece, que es lo que buscaríamos después del proceso de impresión. Pero mientras, el proceso de impresión, queremos que sea un material fácil de trabajar, ¿sí? Policaprolactona, quitosano, gelatina es uno de los más utilizados y justamente la tinta de Leipzig, que tienen incluso el protocolo para prepararla, es una combinación de alginato con gelatina. La gelatina, recordemos, es el colágeno desnaturalizado. ¿Y por qué la importancia de utilizar el colágeno como biotinta, como material para generar esta estructura tridimensional? Y es justamente porque, naturalmente, en el organismo el colágeno cumple esa función, una función estructural. Es una proteína que se encarga de mantener armado el tejido dentro del cual están incorporadas las células. Más allá de estos materiales, existen materiales comerciales ya directamente que uno puede comprar para cargar en la impresora, y algunos materiales como el polietilenglicol, que tiene aplicaciones en la parte bio como en la parte farma también. Lo podemos usar como excipiente para generar productos farmacéuticos y controlar la liberación de ese principio activo en función de geometrías, por ejemplo, o la relación de distintos tipos de excipientes, liposoluble, hidrosoluble. Justamente un grupo de investigación de la Unidad Tecnológica de Tecnología Farmacéutica aquí en Córdoba está trabajando en el desarrollo de medicamentos impresos en 3D. Por lo general, estos materiales suelen ser una combinación de dos tipos de materiales. Uno de producción o generación en el laboratorio, material sintético, y otro de origen biológico. Del biológico lo que nos interesa es que sea biocompatible, o sea que cuando se implanta o cuando se cultivan células adentro, no sea tóxico para esas células. Por otro lado, el sintético nos permite jugar con las propiedades mecánicas para que esa pieza, durante el proceso de impresión, aguante esa tercera dimensión, ¿sí? Que no se nos colapse la estructura. Bien, respecto de las tecnologías, me gusta mencionar en particular dos principalmente, que están muy relacionadas a las dos que mencionó la Vale. Por un lado, FDM, que es... ¿Qué tal? Les pedimos disculpas, por favor, si nos dan unos segundos nomás para arreglar el audio, así tienen mejor calidad y mejor forma de enterarse de las cosas, si no, no tiene ningún sentido totalmente. Denos nomás 5 minutos y volvemos. Ahí, Irene, así puedes trabajar tranquila. ¿Ahí se escucha bien? Acércate un poco más a la boca, Aden, el micrófono. ¿Se escucha mejor? A ver, habla. ¿Ahora? ¿Tampoco? Sí, pero hay que ver cómo escucha la gente. Yo te escucho desde acá. Vos, Irene, ¿cómo lo escuchás? Yo lo escucho bien, pero no sé si sirve. Yo a Valeria no la escucho nada. A mí no me escucharon, ¿no? Bárbaro. Hagamos un resumen si quieren y se escucha bien, me está diciendo acá Mariano. ¿Ahora sí? Sí. Bien. ¿Desde qué parte? Arrancá haciendo un resumen de lo que dijiste porque había muchas quejas, así que arranca Bueno. que... No sé si me escuchan. Sí, por favor. De vuelta, ¿vale?
Sí, sí, disculpanos, sí. Valeria, Tranqui. Valeria es la que tiene que hablar. Bien, vamos a arrancar. Avísame, Rosa, cuando estemos para largar, ¿sí? Larga, Adi, yo no puedo hablar más porque ahora me desconecto, así pueden escuchar todos. Larga y que largue Valeria de nuevo, por favor. Ya estamos, Aden, puedes largar. Muy bien. Largamos entonces. Hacemos un breve resumen de lo que veníamos comentando, que parece que hubo algunos problemas de audio. Lo que vamos a hablar justamente es la parte de bioimpresión 3D, y en este caso no solamente vamos a tomar las imágenes del paciente o de la paciente, que es lo que nos va a permitir generar la estructura tridimensional que queremos imprimir después, sino que también vamos a necesitar en este caso las células correspondientes al tejido o el órgano que queremos generar. Con esas células vamos a generar las biotintas, que son este cartucho, este insumo de la bioimpresora 3D. Al trabajar con materiales biológicos, este material, este cartucho, va a estar incorporado en jeringas convencionales estériles. Una vez que tenemos el material cargado, vamos a entrar a la fase de configuración o elección de la tecnología que vayamos a usar y la estrategia de impresión en función de la complejidad de la geometría. Algo interesante respecto a las células es justamente la posibilidad de trabajar con células madre o células pluripotentes en el caso de no tener acceso o de estar limitados al acceso de todos los tipos celulares que necesitamos para la generación del tejido. Por favor, avísame, Roger, si venimos bien con el audio, ¿sí? Vamos a hacer la intro a la parte de materiales, tecnologías y métodos. Y de los materiales, lo que me gustaría destacar es el uso del colágeno como material por excelencia para generar biotintas, justamente porque cumpliría la misma función en el constructo que imprimimos que la que cumple tradicionalmente o naturalmente en el organismo, que es una función estructural. Más allá de eso, las biotintas se componen por lo general de un material de origen biológico, como el colágeno, por ejemplo, y algún material de origen sintético para poder configurar o acomodar las propiedades mecánicas en función de las necesidades. Estos materiales no solamente tienen aplicaciones en la parte bio, en la parte de ingeniería de tejidos, sino que también tienen aplicaciones como el polietilenglicol, el PEG, en la parte de farma, en la generación de medicamentos por impresión 3D, como están haciendo actualmente en la unidad de tecnología farmacéutica del CONICET. Bien, respecto a las tecnologías, vamos a hacer una analogía a lo que presentó la Vale previamente, que era la parte de FDM o extrusión de un material que en el caso de FDM lo obtenemos en forma de filamento. En el caso de este en particular, lo que vamos a extruir es el contenido de la jeringa en condiciones de esterilidad. Esta extrusión puede ser accionada por sistemas neumáticos, por tornillos, motores moviendo y expulsando el material al mover el émbolo de la jeringa. Y por otro lado tenemos aplicaciones donde contamos con una batea, con algún material que sea fotopolimerizable. Eso quiere decir que donde iluminemos, ese material polimeriza o endurece, o en algunos casos gelifica. ¿Sí? ¿Qué es lo importante? Que la fuente de luz en esos casos muchas veces es luz ultravioleta, lo cual nos afecta la viabilidad de las células, o sea, nos mata las células si las teníamos incorporadas en ese material. Ese es uno de los casos donde conviene hacer la impresión del scaffold o del andamio de la estructura que queremos generar y después hacer la siembra con las células que corresponden. Eso siempre y cuando no podamos cambiar la luz, la fuente de luz que generamos para accionar o activar esta polimerización. En algunos casos, con luz azul ya es suficiente y ahí no nos afecta tanto la viabilidad celular. Recordamos que esta presentación van a poder acceder desde la página de la cámara y la página de Live también. Dos ejemplos icónicos de bioimpresión 3D con estos dos esquemas. Primero, el esquema de extrusión a través de una jeringa. En este caso, es una investigación de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, y lo que han generado es
un modelo de corazón a escala, con la geometría exactamente igual que la del corazón, y con distintos tipos celulares de origen humano dispuestos en los lugares que corresponden. Esto a modo de prueba de concepto fue súper interesante, justamente porque les permitió generar una geometría compleja y con las células que corresponden en el lugar que corresponde. Un caso icónico, que probablemente lo hayan visto en los medios también, y que pone de manifiesto el potencial de esta tecnología en lo que es generación de órganos y tejidos, y en este caso, órganos de geometría compleja. Fíjense que en ese caso están imprimiendo adentro de una batea que ya tiene un material. Ese es un material que funciona como soporte de esta estructura que tiene una geometría bastante compleja, y más en la posición en la que está siendo impreso, ¿sí? Que tenemos el vértice del corazón hacia abajo. Si nosotros quisiéramos imprimir eso sin ningún tipo de soporte, hacemos las primeras capas y cuando nos vamos abriendo en diámetro, ese material se nos va cayendo. Recuerden que esto es como si fuera un gel. De manera que necesitamos algún soporte, pero un soporte que podamos lavar cuando termine el proceso de impresión. Por lo general, soportes hidrosolubles. Esta técnica se conoce como técnica fresh, como fresco en inglés, y justamente nos permite generar geometría sin tener que imprimir los soportes, directamente sumergidos en esta batea de material. Ese material suele ser gelatina muchas veces ultra procesada, fíjense que no se ven ni grumos, y finalmente después del proceso de impresión, esto se puede lavar y obtener la pieza que estábamos buscando. Ese método que comentamos recién es el método de extrusión aplicado a la bioimpresión 3D. Este método que vamos a ver ahora es el método de la polimerización selectiva con láser. En este caso no usaron láser UV, sino que usaron una luz azul, y les permitió generar un modelo de alvéolo, no solamente con la cámara de aire, que es lo que vemos que se infla y se desinfla, sino también con la red vascular alrededor de esa cámara de aire, con el ingreso que van a ver hacia la izquierda y el egreso del fluido hacia la derecha. ¿Qué es lo interesante de esto? Justamente que nos permite trabajar con resoluciones mucho más pequeñas, porque recuerden que estamos usando el haz del láser y no el diámetro de salida de la aguja de una jeringa. Lo cual nos permite avanzar mucho en lo que es geometrías más complejas incluso y con una alta resolución con estos materiales que son biocompatibles. Bien, vamos a hablar de estos métodos una vez que queremos hacer bioimpresión 3D con células ya incorporadas en el laboratorio. Estos tres métodos van a permitirnos diferenciar distintos esquemas de cuando cargamos con células la tinta, este cartucho de la bioimpresora 3D, o si lo hacemos dentro del laboratorio directamente. Bien, el primer método es el método, uno de los más utilizados, que es cuando nosotros imprimimos el andamio, la geometría de esta estructura que queremos generar, pero con un material biocompatible y sin células todavía. Esta impresión fuera del laboratorio, fuera de la sala de cultivo celular, nos permite de entrada tener la printer afuera del laboratorio de cultivo celular, que por lo general en los institutos de investigación suele ser un área de laboratorio compartida entre distintos grupos. Entonces, no hace falta acaparar todo el flujo laminar con la bioimpresora 3D. Por otro lado, si nosotros podemos liofilizar, o sea, secar ese scaffold y esterilizarlo, lo podemos guardar en el estante hasta que nos haga falta el proceso de siembra de las células. Una vez que ese scaffold está estéril, lo podemos ingresar al laboratorio y hacer el proceso de siembra ya en condiciones de esterilidad. El segundo método es, ya dentro, con la printer dentro del flujo laminar, contar con dos jeringas. Una jeringa que contenga la biotinta o la tinta sin las células cargadas y otra jeringa con el medio de cultivo con las células cargadas para hacer una combinación durante el proceso de impresión de, por ejemplo, una capa de tinta, una capa de medio de cultivo con células, otra capa de tinta y así sucesivamente. ¿Qué nos permite esto? Justamente asegurar la presencia y la buena distribución de las células en la zona más interna de este andamio que estamos construyendo. Por último, aparece lo que se conoce realmente y rigurosamente como biotinta,
es cuando tenemos la combinación en una misma jeringa de la tinta, este colágeno, este ácido hialurónico, etc., combinado con células dentro de la jeringa también. La ventaja de esto es que seguro que tenemos células incorporadas en la zona más interna del scaffold. La desventaja es que esas células van a estar comprendidas adentro de un gel y justamente van a ser exigidas mecánicamente al pasar por la aguja. Eso nos puede afectar la viabilidad celular, que quiere decir que probablemente haya células que se mueran durante el proceso de extrusión a través de la jeringa. Y por otro lado, si son células que no están diferenciadas, a veces este tipo de exigencias mecánicas hace que se diferencien hacia tipos celulares que no eran los que estaban planificados. Bien, algunas de las aplicaciones de lo que es impresión 3D en el área de investigación, no necesariamente bioimpresión 3D únicamente. Por un lado tenemos lo que es impresión 4D, ya sea de dispositivos biomédicos o aplicado a la parte de ingeniería de tejidos. La impresión 4D justamente hace referencia a la impresión 3D de estructuras que cambian su geometría en función de algo que venga del entorno, que puede ser un estímulo de cambio de temperatura, cambio de concentraciones en el medio adentro del organismo. Entonces, en ese caso cambia la geometría y cuando ese estímulo desaparece, cuando vuelve la temperatura original, vuelve a la geometría original también. Por otro lado, la impresión 3D de medicamentos, como comentábamos recién, el investigador Santiago Palma, aquí en Córdoba, está trabajando en lo que es impresión 3D de medicamentos, la pastilla, con las ventajas que esto permite, justamente acompañando esta tendencia de lo que es medicina personalizada y apunta al control de la liberación del principio activo en función de la geometría de la pastilla, por ejemplo, o la combinación de distintos tipos de excipiente para tener distintas velocidades de liberación del principio activo en la misma pastilla. El caso del modelo de alvéolo que comentábamos previamente, la tecnología se la conoce como SLATE, Sistema de Estereolitografía para Ingeniería de Tejidos. El caso de las IPSC, no estoy seguro si se escuchó esa parte, pero por las dudas repaso. Las IPSC, o células pluripotentes inducidas, son células que ya están convertidas a un tipo celular, células de músculos, células de hígado, etc., y que las podemos reconvertir a célula madre para convertirla a otro tipo celular. Esa inducción de pluripotencia es lo que se conoce como IPSC y nos permite generar estructuras con distintos tipos celulares partiendo de, por ejemplo, tejido adiposo. La sigla ITOP es la sigla para Sistema de Impresión de Órganos y Tejidos Integrados y justamente hace referencia a bioimpresoras 3D con áreas o volúmenes de impresión mucho más grandes, orientados a la generación de órganos de tamaño clínicamente relevante, de tamaños reales, ¿sí? Todo lo que es impresión 3D en el área de salud principalmente está orientado y acompañando a toda la tendencia de medicina personalizada y en algunos casos jugando un poquito con la parte genética, medicina de precisión también. Una de las aplicaciones interesantes de la bioimpresión 3D combinada con microfluídica, que es otra de las tecnologías que desarrollamos en LightC, es justamente la generación de lo conocido como órgano en chip, o estos sistemas de microfluídica, estos chips de microfluídica que funcionan y que responden como si fuera el órgano o el tejido original, ¿sí? Esto nos permite fundamentalmente hacer testeos de medicamentos, por ejemplo, sin exponer a los pacientes, sin exponer a animales, y al ser con células humanas, obteniendo resultados más representativos que en el modelo animal, que es lo que tradicionalmente se utiliza. Por otro lado, no solamente para lo que es testeo de nuevos medicamentos, cosméticos, etc., sino también lo que es testeo de medicamentos para pacientes específicos. O sea, un paciente o una paciente que queremos encontrar cuál es la mejor droga para ese paciente o esa paciente en particular. Eso es medicina personalizada. Se hace un cultivo de las células de ese paciente o de esa paciente y se testea el medicamento, distintos medicamentos, encontrando no solo el principio activo ideal, sino también la dosis específica para ese caso. Actualmente en LightC estamos trabajando justamente en la generación de estos sistemas de microfluídica para testeos, en principio, de la parte de irritación, todo lo que es productos cosméticos, productos químicos, etc. ¿Cuáles son los desafíos del área
de bioimpresión 3D a lo largo de todos estos años. Estas capacitaciones las brindamos desde Live hace ya 4 o 5 años, y a lo largo de los años vamos tildando cuáles son los desafíos que de a poquito van siendo resueltos. En principio, la cantidad de células, o sea, las células que necesitábamos de cada uno de los tipos celulares para generar el órgano, con esta técnica de IPSC o células pluripotentes inducidas, nos permite no necesitar todos esos tipos celulares, sino de un solo tipo celular, generar todos los tipos que necesitamos y la cantidad necesaria también. El tema de la porosidad justamente es algo que nos han preguntado bastante, el control sobre la porosidad de la estructura, y por lo general la resolución de impresión que se utiliza en bioimpresión 3D es una resolución más grande que el tamaño de un poro, por ende la porosidad es algo que depende más del material que del proceso de impresión o del diseño de la pieza. La concentración de células es un desafío interesante porque no solamente hablamos de concentración en el medio de cultivo, sino cuántas células podemos incorporar en la jeringa con el gel ya cargado. La cantidad de células que podamos incorporar va a estar limitada por la dureza de ese gel. Si es un gel muy duro, para el proceso de impresión es genial porque aguanta bien la tercera dimensión, pero eso nos afecta que justamente se nos terminan muriendo las células. Entonces hay que hacer un tire y afloje de hasta cuántas células podemos incorporar sin que la dureza del gel nos afecte su viabilidad. Los tiempos de fabricación, justamente con esta tecnología de iluminar específicamente donde queremos generar esta polimerización o este proceso de gelificación con el sistema de SLA, nos permite no solamente generar estructuras con mayor resolución, que es otro de los tildes que tenemos ahí, sino que también nos permite acelerar el proceso de impresión. El tema de vascularización todavía en algunos aspectos sigue siendo un desafío grande a resolver, pero en principio el desafío aparecía por la limitación técnica de poder generar estructuras con geometrías tan pequeñas como el diámetro de un capilar. Utilizando otra vez esta tecnología de SLA, podemos generar estas estructuras, prácticamente estos árboles de vasos, con una resolución muy, muy pequeña, acercándonos cada vez más al capilar o por lo menos generando canales para que la neovascularización tenga lugar. Los desarrollos de nuevas biotintas es algo que se está moviendo todo el tiempo, está creciendo mucho, muy, muy rápido. Hay compañías que se dedican exclusivamente al desarrollo de biotintas, incluso en Latinoamérica hay varias también ya consolidadas, con las cuales tenemos convenios de colaboración, y esas biotintas nuevas no van a afectar en la integridad estructural de las piezas. Recordemos que la biotinta principalmente busca cubrir una función de soporte, de sustento, durante el proceso de impresión y en el primer proceso, en la primera etapa del proceso de cultivación o cultivo de estas células dentro de la estructura. Después de eso, lo que buscamos es que las mismas células vayan generando su matriz, su propio andamio, para que esto sea cada vez más orgánico en el crecimiento. Por último, la dejé a lo último a propósito, el tema de la regulación. A nivel mundial todavía no hay una regulación específica del proceso de bioimpresión 3D, y esto plantea distintos desafíos, entre ellos el desafío de regular todos los pasitos que tenemos en el proceso de bioimpresión 3D. Recordemos que partimos desde imágenes y desde células del paciente o de la paciente hasta el proceso de impresión. Todos los pasitos que hay en el medio deben estar regulados. Hay algunos que ya están regulados porque son procesos que se utilizan para la fabricación de biomodelos, por ejemplo, o de implantes a medida, pero cuando incorporamos la parte biológica, ahí es donde plantea desafíos incluso de cuáles son las instituciones que van a estar a cargo de la regulación de esta tecnología y el impacto que esta pueda llegar a tener. Bien, respecto de cuál es la proyección y el estado del arte actualmente, hay dos de las noticias que tenemos ahí cargadas, que son la impresión 3D de este modelo de corazón y la impresión del modelo de alvéolo, y hay otras dos que nos parecían interesantes, que es la generación de parte o un segmento de hígado, en este caso, de animal, y que cumplió la función finalmente. Uno de los desafíos más importantes de la bioimpresión 3D es no solamente generar una geometría que sea igual a la estructura anatómica del paciente o de la paciente, sino que cumpla la misma función en el organismo. En ese caso en particular, y en el caso de la tráquea también, ambos casos en animales, todavía nada de aplicación clínica, y esto cabe destacarlo.
todo esto está en etapa de investigación, justamente han logrado generar estas estructuras bioimpresas en 3D y que cumplan su función dentro del organismo. Y por último, lo que es bioimpresión 3D en el espacio, jugando no solamente con la potencial aplicación en lo que son expediciones espaciales, sino también en la creación de estas estructuras tridimensionales y el crecimiento y la migración celular, pero en condiciones de gravedad mínima, ¿sí? Lo cual genera ventajas súper interesantes. Bien, por último, comentarles cómo estamos consolidados actualmente. Tenemos 5 sistemas de bioimpresión 3D instalados en la Argentina, próximamente uno más en Mar del Plata y uno instalado en Nantes, Francia, y en aplicaciones mucho más diversas de lo que nos imaginábamos al inicio de todo esto, que no solamente son en la parte de ingeniería de tejidos, sino en lo que es impresión 3D con tintas conductoras, en la parte de físico-química, de regeneración de tejido óseo, impresión 3D de medicamentos y la que se les ocurra a ustedes como alimentos, por ejemplo. Bien, muchísimas gracias por su tiempo, quedamos abiertos a las preguntas y aprovechamos a contarles que próximamente vamos a dar un curso de bioimpresión 3D, que tradicionalmente lo hacemos presencial, donde enseñamos a los investigadores e investigadoras a generar la tinta, a preparar la tinta, a diseñar un escápulo en 3D y a hacer la bioimpresión 3D. Y próximamente lo estamos lanzando ya en modalidad virtual, así que vamos a estar informando ahí por todas las redes de la empresa. Gracias. Adi, no sé si me escuchan. Bueno, muchas gracias por la espectacular disertación. Ahí tengo una consulta, que es que si no la impresión, la SLA no genera daño en las células. Sí, es uno de los riesgos. Depende de la longitud de onda, o sea, del color, entre comillas, de la fuente de luz que se utilice. Si es luz ultravioleta, nos va a afectar y probablemente mate a todas las células. Ese es uno de los casos de los 3 métodos que mencionamos, del primer método, donde hacemos la impresión 3D del scaffold primero y después el proceso de siembra. Cuando ya hacemos la siembra, ya no hace falta este proceso de polimerización con luz ultravioleta. Por otro lado, por lo general, los monómeros, o sea, los bloquecitos que se van aglomerando cuando se ilumina, cuando están solos y no están juntos, no está polimerizado, suelen ser tóxicos. Entonces, hay que asegurar un buen lavado de toda la estructura para después hacer la siembra y que no nos afecte la viabilidad. Perfecto. ¿Qué máquinas para estereolitografía recomiendan? Para estereolitografía, en la parte de bioimpresión 3D, asumo que será así. Obviamente recomendamos la nuestra. Lo que hemos generado con las printers nuestras son sistemas modulares, entonces en el cabezal uno puede poner un módulo para extrusión con jeringa o un módulo para láser UV, que eso ya lo tenemos incorporado. Entonces, con el mismo sistema de bioimpresión 3D, combinar distintas tecnologías de impresión. Incluso incorporar, ahora estamos trabajando en la parte de electrospinning, que es una tecnología que se suele usar para tratamientos superficiales en ingeniería de tejidos, para que nos arme como si fuera una malla de fibras y promueva la adhesión celular. John nos pregunta si están trabajando con alguna de las empresas de renombre como Formlabs, por ejemplo, para el desarrollo de esta tecnología. El desarrollo de las printers nuestras es 100% interno, tanto de la parte de soft como de hard, y electrónica, mecánica, etc. Así que es 100% interno. Hacemos colaboraciones, sí, con institutos de investigación, más con la parte de aplicación de la tecnología, pero lo que es desarrollo lo hacemos de forma interna en la empresa. Bueno, lo que les voy a pedir es si Valeria puede hacer un resumen de lo que no se escuchó de su explicación. No sé si le parece, si puede ser. Bien, ¿me escuchan bien? Perfecto.
Bien, lo que hablamos inicialmente fue una breve descripción de qué son las manufacturas, digamos, de qué son las manufacturas aditivas, como una introducción a después todas las tipologías de bioimpresión que venían a continuación. Las manufacturas aditivas se encuentran basadas entonces en la superposición de distintos materiales, capa a capa, para dar origen a la pieza determinada previamente, o sea, por un programa o un software de modelado 3D. Hay muchas tipologías de impresoras 3D, hay más de 20 tipologías hoy en día, pero esta era una breve selección de las más usadas o las más conocidas, como por ejemplo la PolyJet, que trabaja con un material en tinta, y se pueden generar materiales digitales, combinando materiales con distintas durezas, por ejemplo, que es una de las propiedades de la PolyJet. SLS, donde podemos hacer impresión 3D con metal. 3DP, donde podemos trabajar con plástico, y plástico está en una cubeta, donde hay un agente que es un aglutinante, que lo que va haciendo es pegar todas estas partículas para ir generando la pieza. Luego necesita un postprocesamiento, pero también es una tecnología muy interesante. Y el EPF, que bueno, es lo más parecido a un brazo robótico soldador. Hay unos puentes muy interesantes hechos con esta tecnología que bueno, pueden buscar luego en internet. Y para contarles un poco más, teníamos los videos de FDM, que es una de las tecnologías más conocidas, donde lo que tenemos es un rollo de filamento plástico. El diámetro que más conocido es de 1,75 milímetros de diámetro. Este filamento pasa a través de la impresora 3D, llega a un pico donde se funde y se va depositando en una plataforma, como vemos en el video. Esta tecnología es una de las más conocidas, tiene mucha variedad de materiales para trabajar, y también puede combinar distintas cantidades de picos para imprimir y trabajar con, por ejemplo, materiales de soporte solubles en agua, etc. Y en cuanto a la polimerización, nos encontramos con esta tecnología donde tenemos una cubeta con una resina fotopolímera, y la pieza va quedando en este ejemplo adherida a la plataforma en la parte superior, pero tenemos dos tipos de polimerización: la SLA, estereolitografía, donde es un láser el que realiza esta solidificación, o la DLP, donde el procesamiento es mediante luz digital y, bueno, y no mediante el láser. Creo que ahí sería un resumen más o menos de la primera parte. Perfecto. Te hago una pregunta. Ahí tengo varias preguntas en realidad. Norberto Blanco, ¿se han intentado imprimir válvulas cardíacas? Sí, hay algunos trabajos, incluso una de las imágenes que hay en la presentación, que van a poder bajar de la página, es justamente la utilización de polietilenglicol, de PEG, como biotinta o como tinta para la impresión 3D de una válvula cardíaca. En nuestro caso todavía no hemos hecho pruebas en la parte del cardio, pero es un campo con mucho potencial. Justamente por el material que naturalmente compone a la válvula. Sereno dice, con teflón, ¿qué es compatible con el tejido humano? ¿Hicieron algo? No, perdón. Sí, está bien. Es esa una de las preguntas. Y otra, Adriano Neto, ¿qué profesionales son los capacitados para este proceso de bioimpresión? Si pueden contestar las dos preguntas. Vale. Con teflón no hemos hecho pruebas. Sí hemos hecho pruebas con materiales metálicos, biocompatibles, con titanio, con partículas cerámicas también. Con teflón todavía no, pero es un lindo desafío. ¿Te animás, Vale, a contar a los profesionales que hacen falta para hacer funcionar esto? Sí,
Bien, en este tipo de desarrollos de tecnología pueden colaborar distintos profesionales, porque en este caso, o por lo menos lo que nos pasa en Life, es que tenemos un equipo donde hay mucha colaboración entre diseñadores industriales, entre bioingenieros, que lo que permite es el desarrollo del equipamiento y también todo lo que tiene que ver con la parte médica, que después ahí sí necesitamos, bueno, tenemos a Aida en biotecnología, que nos da una mano enorme con todo eso. Y bueno, el equipo es grande, no me quiero perder de nombrar a nadie, pero digamos, necesitamos un equipo multidisciplinario para poder desarrollarla, así que creo que hay muchos profesionales que pueden aportar su mirada y aportar al desarrollo de la tecnología. Sí, puede ser una combinación de un área como muy técnica, que es la parte de impresión 3D, con un área muy biológica, que es la parte de aplicación de la tecnología. Entonces, como comentaba la Vale, en el equipo hay gente de ingeniería, la parte bio, y también hay gente de la parte legal, porque hay todo un aspecto regulatorio de todo esto, de administración para hacer que funque la cosa. Y principalmente la necesidad de la vinculación entre los generadores de alguna manera o desarrolladores de la tecnología y los que se encargan de la aplicación, que por lo general y por el estadio de la tecnología es dentro del ámbito académico actualmente. Entonces requiere sí o sí de este nexo, que es un desafío hermoso entre academia y empresa, que es un desafío súper productivo porque el potencial que tiene es enorme, enorme. Así que aprovecho también en cada charla para empujar también a las empresas a que nos acerquemos más al ámbito académico y al ámbito académico que se acerque a las empresas. Que por suerte, instituciones como el CONICET, incorporando programas como investigadora en empresas, están tratando de hacer esta vinculación o forzarla, si se quiere, porque realmente tiene un potencial enorme. Tengo preguntas. Ahí estoy leyendo. Si se podía, esperen que vi que una me pasé. Si se han intentado imprimir válvulas cardíacas y o sobre tejidos de piel, investigaron. Bueno, tengo esas dos, después tengo tres más. Válvulas, habíamos respondido recién que justamente no hemos hecho trabajos nosotros, sí sabemos que hay trabajos hechos y justamente es una estructura que tiene mucho interesante desde el punto de vista de ingeniería, fluidos, de la parte de diseño estructural de la pieza, de la parte de impresión, con qué materiales, la exigencia mecánica que va a tener en el bombeo constante. Me parece que es súper interesante. Todavía no hemos hecho nosotros pruebas en la parte de válvulas. En la parte de piel, sí, justamente actualmente estamos trabajando en eso, siempre en estadio de investigación y con aplicaciones por ahí mucho más previas a lo que es llegada al paciente o a la paciente, justamente porque hay mucho para avanzar todavía. Pero aplicaciones previas a eso es, por ejemplo, la generación de piel para testeo de cosméticos y ese tipo de cosas. Pregunta: ¿qué resolución manejan las bioimpresoras y cuáles son sus tiempos de impresión? Son re lindas preguntas, muy techy. Respecto a la resolución, por lo general va a estar dada más por el diámetro de la aguja que se use que por una cuestión de resolución mecánica. En resolución mecánica, en algunos equipos hemos llegado a tener control sobre unidades de micras, o incluso en algunos casos un poquito más abajo, para cosas muy, muy específicas. Pero la realidad es que si tenemos un control de una resolución muy, muy pequeña desde el punto de vista mecánico, o sea, nos podemos mover muy poquito, pero tenemos un punto de salida enorme, entonces no tiene mucho sentido. ¿Y por qué tendríamos un diámetro de salida enorme? Lo natural es decir, bueno, disminuimos el diámetro de la aguja. La limitante ahí es la viscosidad del material. El material es muy viscoso, entonces por una aguja de un diámetro pequeño no va a salir o en algún momento se va a terminar trabando. Por otro lado, ¿por qué no bajamos la viscosidad del material? Justamente porque necesitamos que aguante o que mantenga la estructura tridimensional. No podríamos imprimir con un líquido, por ejemplo. Entonces, ahí se pone en juego un poquito el trabajo con el material, con la tinta, o estos procesos de crosslinkeo o combinación con otros materiales para que durante el proceso de impresión no sea muy viscoso,
y nos permite trabajar con agujas pequeñas, pero después, rápido, lo endurecemos o lo gelificamos como para que aguante la estructura y que no colapse. Eso respecto de resolución, y respecto de los tiempos, obviamente, como en impresión 3D convencional, va a depender de la complejidad de la pieza, del tamaño de la pieza, pero recalcando otra vez que esto es en etapa de investigación, por lo general las piezas que se imprimen son de unos 10 milímetros de lado, 10 por 10, unos cubos, y al Adi. Adi, se te cortó el audio. Ahí va a entrar de nuevo Adi porque me parece que se le cortó la transmisión. Voy a... A ver, vamos a ver si Adi puede entrar. Aguantamos unos minutitos para que ingrese de nuevo. A ver, vamos a ver si ingresa Adi porque se ve que se le cortó la transmisión. Ahora estamos tratando de solucionar que ingrese Adi. ¿Están listos? ¿Puedes empezar, Adi? ahí estamos de regreso. Bueno. Ahí está Adi. ¿Quedaba alguna otra, Irene? Las otras consultas. Una última respecto de la velocidad de impresión, por lo general lo que va a afectar principalmente es el proceso de maduración del órgano o tejido posterior al proceso de impresión. En ese esquema, en ese proceso, el proceso de impresión o la partecita de impresión en particular no es algo que nos mueva la aguja. Después del proceso de impresión
hay toda una parte más de cultivo y la parte más biológica del proceso. Consulta, con respecto al hígado, ¿dónde se puede conseguir información del trabajo que se ha realizado? Del hígado, me parece que las células de hígado lo dije como ejemplo, ¿eh? Nosotros no hemos trabajado con hepatocitos. Sí, acá en Córdoba hay un proyecto que ha trabajado con otro método de generación de órganos artificiales, que es en lugar de la bioimpresión 3D, o sea, a partir de una cama sin nada de material, generar esta pieza, lo que hacen es tomar órganos, en este caso animales, tomar órganos que en este caso sería el hígado, y le barren todo lo que son células. De manera que nos queda la estructura que desde la tecnología de bioimpresión 3D uno buscaría imprimir ese andamio. Este otro esquema, que es la descelularización de órganos, nos permite obtener la matriz, toda la estructura, y después sembrar con otro tipo de células. Pero en hígado, nosotros en particular no hemos trabajado. Entorno de higiene y salubridad necesario para este tipo de impresiones. Melina Contreras. Muy buena pregunta. Depende mucho de cuál sea el objetivo de la pieza a posteriori, ¿no? Como comentábamos, incluso en la parte de los métodos, uno podría hacer la parte de impresión del scaffold, del andamio, sin necesidad de estar adentro de una sala de cultivo, sí, dentro de un laboratorio limpio, como cualquier laboratorio, pero sin necesidad de contar con un flujo laminar, con condiciones de esterilidad, etc. Y una vez que ese scaffold es impreso, después sí se puede hacer el proceso de esterilización y por ahí en otro laboratorio, sin necesidad de tener montado el laboratorio de cultivo celular, en otro laboratorio hacer la parte de siembra. En ese laboratorio sí, hay que tener todas las condiciones, como en cualquier sala de cultivo, que nosotros tenemos la nuestra justamente para hacer la parte de cultivo hoy en la parte de piel. Adi, me parece que se te cortó la última parte. Ahí te hago la otra pregunta. Es en cuanto a los modelos, ¿cómo logran los mismos? Porque son hechos a medida. ¿Los hacen mediante escaneo o qué software de modelado utilizan? ¿Te animás a contarla, Vale? Sí, en este caso están hechos a medida porque parten del estudio propio del paciente. Al paciente se le puede hacer una tomografía computada o una resonancia magnética y a partir de ese estudio se pasa por distintos programas de segmentación. Hoy en día hay software libres que encontramos en distintas páginas, digamos, que se puede descargar y trabajar el estudio. Y este software lo que tiene son herramientas de edición que me van a ir permitiendo extraer de ese estudio lo que yo necesito reconstruir, la parte de esa anatomía del paciente que necesito reconstruir. Por ejemplo, si tengo una tomografía de tórax y quiero extraer una vértebra, puedo editar, puedo sacar todo lo que no necesito y quedarme con la vértebra en particular que luego quiero hacer reconstruida en 3D. Para esto voy a sacar un archivo que es .stl y ese archivo luego lo puedo también modificar o seguir sacando, digamos, partículas que me hayan quedado sueltas y demás, digamos, ruido que me haya quedado en la imagen con otros softwares y finalmente imprimirlo en una impresora 3D o una bioimpresora. Por eso, digamos, es exacta la réplica, porque está sacada del mismo estudio del paciente. Se te ha cortado el audio, Valeria. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bien, ¿se escuchó algo de la explicación? Sí, la última parte nomás. Bien, que una vez que nosotros procesamos el estudio con un software de segmentación, lo que obtenemos es un archivo .stl que lo podemos volver a procesar con otro tipo de software para sacar el resto de ruido que haya quedado en ese modelo 3D y finalmente imprimirlo en una impresora 3D o en una bioimpresora.
Así que bueno, la réplica es exacta porque está sacada a partir de el propio estudio del paciente, ¿no? Además de lo mencionado, ¿han trabajado con algunas otras células de otros órganos renales? Esta sería la última pregunta, así cerramos. Sí, hicimos algunas pruebas iniciales, estamos poniendo a punto la parte de técnica de cultivo, pero hicimos algunas pruebas iniciales con células de túbulo renal. Bueno, les agradecemos, gracias por estar, por mostrar su trabajo. Sabemos que vienen trabajando constantemente y creciendo a paso sostenido, así que bueno, más que agradecidos a Valeria, a Adi, y aprovecho, les pido disculpas porque esta es la primera transmisión, hemos estado probando antes, pero bueno, la virtualidad, internet y bueno, todas estas cuestiones que muchas veces hacen que seguro que en el webinar número 15 estaremos mucho más aceitados. Les aprovecho para contar que el viernes 25 a las 17 horas vamos a hablar sobre impresión 3D de metal y postproducción de metal, que lo va a disertar la gente de la empresa AMS. Bueno, muchas gracias a todos y a todas, y gracias Vale y Adi, y les mando que tengan un lindo fin de semana.